Hola a todos y a todas, acá estamos en De Médicos, Poetas y Locos, todos tenemos un poco. Hoy vamos a compartir la entrevista con dos artistas, Ulises Lavaroni y Silvia Goitía, que acá están con nosotros. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, vamos a presentarlos. A mí ya me causa algún conflicto, porque estamos con artistas visuales, artistas plásticos y con músicos. Y parece mucha gente y somos... Y son, claro, y esto todo combinado, sumado, potenciado, problematizado y para disfrutarlo. Así que vamos a hablar un poco del motivo por el cual los invité, que fue esta cosa sorpresiva para mí de la conjunción entre alguien que pinta, dibuja, se expresa, y la música que suma, potencia, inspira, y al revés también, y lo mismo al revés. Sí. Entonces, un poco Ulises, que ya vino a nuestro programa anteriormente, contame un poco cómo es este proceso de la música experimental y la pintura. Bueno, digamos que la música, esto vendría a ser música experimental relacionada con la pintura, sí. ¿No? La música experimental de por sí lo que hace, todo nuevo estilo es una música experimental, digamos, ¿no? Cuando uno dice música experimental simplemente está hablando de que no toma las cosas tradicionalmente, sino que está realizando variantes, que está investigando, que está jugando con los materiales sonoros, de alguna manera con un espíritu de a ver qué pasa, con la intención de por ahí obtener resultados que no son conocidos, obtener resultados nuevos. Eso sería como la música experimental. De alguna manera, sí. La música experimental no es que sea algo nuevo, sino que, como digo, todo estilo, cuando empieza a generar una variante que nunca ha sido escuchada porque el compositor está buscando algo, ahí empieza el experimento. Ahora, ¿qué pasa esto con la pintura? Bueno, de alguna manera la música experimental tiene per se una flexibilidad. Sí. Entonces, eso puede trabajar e interactuar muy bien con las obras plásticas, porque de alguna manera, bueno, en este caso estamos contextualizando sonoramente la obra de un artista. Entonces, bueno, adaptamos y vamos creando la música en relación y describiendo, contextualizando y recontextualizando una obra plástica. Pero bueno, como vos decís, esto no queda acá, porque bueno, la otra, eso estaría en una mano, y en la otra mano está mi otro trabajo, que es el video. Sí. Y a través del video realizamos otra contextualización de la obra plástica, que es realizar la animación de la pintura, ¿no? Sí, que acá tenemos el video que obviamente van a estar viendo mientras nosotros conversamos parte del contenido de todo esto. Que bueno, que es como otro aspecto o otra manera de poder transmitir una obra. Vos, Silvia, pintás, sí. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Pero bueno, pero vamos a hablar de la pintura. Pintura y escultura. Pintura y escultura. Y vos has tenido, vos podés acá compartirnos, porque vos tuviste una parte de tu vida donde pintaste sin la música. Sí. O con otra música. O con otra música. Bueno, es interesante. Claro, ¿qué pasa con esta conjunción, esto que estamos acá tratando de compartir y de que entiendan los que nos están viendo? Claro, de repente una cosa es pintar con una música que uno dice, bueno, vamos a ponerle la radio. Sí. Capaz que nunca le di importancia, pero capaz que uno a veces estás metida en algo, te encerrás en el cuadro y a veces hasta puede haber una bomba que está cayendo y vos ni te enterás. Sí. Y otras veces tenés una permeabilidad donde de repente no sé qué pasa en tu cabeza, que lo que pasa alrededor te atraviesa. Te atraviesa, te conecta y te hace que algo aparezca diferente. Sí. Bueno, nada, entonces es distinto estar pintando con una música que está compuesta capaz que en relación con lo que yo estoy haciendo, y bueno, y ahí hay como una interferencia donde lo que estás pintando también
se te va transformando de acuerdo a lo que vas escuchando, pero porque tu percepción está abierta ahora hacia otra cosa también. Sí. ¿No? Es como que la percepción se va trabajando, se va transformando a medida que uno va abriendo su cabeza o sus sentidos, ¿no? Cuando estuviste anteriormente, Ulises, toda esta entrevista, les cuento, surgió porque cuando Ulises vino, acompañando a otro artista plástico, Daniel Vidal, dijo una frase, un concepto que fue muy interesante, que fue la música para mirar y la pintura para escuchar, ¿no? Y de ahí dijimos, bueno, esto merece otra charla. Ampliarlo un poco. Un capítulo aparte. Claro, un capítulo aparte. Entonces, bueno, acá no estamos hablando de cualquier música, ni estamos hablando de una pintura, digamos, que un músico está mirando mientras interpreta su instrumento, sino que estamos hablando de una sumatoria que potencia una cosa con la otra y transforma una cosa a la otra. Claro. Y que esto no siempre se daba o se empezó a dar o es nuevo, no sé, de un poco de todo esto, cuál es la ganancia, cuál es el obstáculo. O sea, hay una cosa que es interesante, digamos, en el arte. A ver, en la percepción, digamos, nosotros buscamos la sinestesia. O sea, naturalmente, cuando nosotros estamos parados ahí frente a la vida, integramos a través de nuestros sentidos la realidad. El arte es una metáfora de la realidad. Y en esa metáfora, de alguna manera, es inevitable querer construir nuevamente ese mundo. Cuando uno se focaliza solo en un arte en particular, no importa cuál, pintura, literatura, música, qué sé yo, los otros sentidos de alguna manera no es que están apagados, pero están aminorados. Todo el mundo sabe, digamos, que escuchar música en oscuridad es algo muy atractivo, o cuando uno lee a veces necesita de alguna manera un silencio, ¿sí? Ahora, eso es cuando uno está tomando uno de los sentidos, una disciplina artística y poniendo toda la atención en esa. En otro caso, o sea, en el otro lado tenemos la sinestesia. El mejor ejemplo quizás sea el cine, donde, digamos, uno está vinculando un montón de cosas que están entrando en nuestra percepción y uno se toma como una especie de empatía con esa realidad, ¿no? En este caso, sin ser cine, quizás la intención es crear una nueva realidad, una realidad metafórica, en una obra de arte donde las piezas que integran eso que hemos tenido que recurrir a... O sea, para mí la obra de arte se produce al final y se toman distintos elementos como la pintura, la escultura, la música y el video como para realizar esa realidad metafórica, y eso un poco sería la propuesta. Entonces, para construir eso necesitamos, por un lado, que ver, entonces, la materia prima, en este caso, es todo lo que realiza ella, digamos, su trazo, su elección de color, su geometría, todo lo que nos aporta desde lo visual. ¿Qué pasa cuando vemos eso? Bueno, ahí empieza a jugar también un factor que es interesante, digamos. La pintura tiene esta característica que puede ser absorbida en 5 minutos o en un solo instante, digamos. La pintura no tiene tiempo. Uno puede estar 5 segundos o 5 horas contemplando un cuadro y el cuadro básicamente no va a variar. Va a variar lo que yo estoy interpretando o mi fantasía sobre el cuadro. El cuadro está hecho ahí y está todo expuesto en el mismo momento. En cambio, la pintura y el video tienen la línea temporal. Es decir, tienen esto de que, bueno, transcurre. Entonces, acá vamos a poner la pintura en una situación de que transcurre, contextualizándola a través de la música y a través del video. Entonces, de repente aparece la pintura animada. O sea, la pintura rompe su estado estático y los elementos que forman la pintura, en este caso, se pueden mover, pueden cambiar de plano, pueden cambiar de color, se pueden organizar o desorganizar y todos sus movimientos y cada uno de ellos están apoyados por el sonido. Por la música. Y todo es creado como un entorno, todo como para crear esta sensación de, bueno, el cuadro se está moviendo y yo lo estoy escuchando, ¿no?
Esa idea, digamos, que hace un rato hablábamos si es nueva o no es nueva. Bueno, yo te decía de que es nueva, sí, tiene más o menos 90 años, ¿no? Sí. Digo, la pintura tiene, como decíamos antes, 35.000 años. Las pinturas más antiguas de la Tierra están en las paredes de las cavernas de Francia, tienen 35.000 años. Claro. Bueno, esto tiene 90 años, 100 años, digamos, desde la invención del cine. Los primeros artistas plásticos que estaban involucrados con las cámaras trataron de hacer sus primeras experiencias, y podemos decir que esto desciende de alguna manera de esas experiencias primeras, hechas en blanco y negro, con cartones recortados y filmados con cámaras de celuloide bien viejas, ¿no? Bueno, hasta ahora que estamos en la era digital. Para mí una cosa interesante también de esto de trabajar ahora es que trabajar en la era digital, pero yo todos los colores que estoy tomando y todos los trazos están realizados por una persona. Sí, por Elia. Por ella. Y lo interesante es que tomamos, digamos, la tecnología, pero en realidad la materia prima sigue estando en las mismas condiciones que en su origen, que es tiene el trazo hecho a mano, ¿no? Y las variaciones de color y las variaciones de grosor de las líneas no están determinados simplemente por un programa, sino que están determinados por una persona, y a partir de eso, a partir de la geometría y del color que elabora un artista, entonces a partir de ahí tomamos los ejes como para hacer una animación y producir una música. Es todo como un desafío, viéndolo desde acá, desde afuera, ¿no? Desde adentro también. ¿No? Está bien, bueno. Desde adentro peor, te diría. Y sí, porque a su vez hay como una cosa de romper, que ahora vamos a conversar esto en la segunda parte de la entrevista, pero digamos como para seguir metiéndonos en el tema, o sea, vos podrías pintar sin esta propuesta. Sí, podría pintar. Y vos haces música, experimentás con tu música, enganchás sonidos, bueno. ¿Para qué se meten en esta cosa tan compleja de sumar? Pero ahora vamos a seguir en... Yo creo que una característica de los artistas es meterse en problemas. Total, conflictuarse la vida. Ahora seguimos conversando. Bueno, acá estamos de nuevo, seguimos conversando con Silvia y Ulises. Bueno, estábamos comentando esto del riesgo que corren los artistas y siempre redoblando las posibilidades de buscar algo más para poder expresar mejor o distinto o llegar, no sé. Pero a mí lo que me gustaría es, Silvia, contame un poco si trabajar vos con música y que esa música esté
especialmente, digamos, ligada a lo que vos estás pintando en ese momento, música en vivo, está él. ¿Qué cambió en tu situación de artista cuando pintas? ¡Ting! No estás sola, porque el artista a veces Primero está que solo. no estoy sola, lo Claro. cual es muy importante. Y sí. Claro, porque generalmente más vale el artista plástico, a diferencia por ahí del músico, Sí. aunque también tiene su momento de soledad, el artista plástico está como muy solo. Y muy individual, ¿no es cierto? Entonces es como que está como en una cuevita ahí trabajando, ¿viste? Y de repente sí, es como que se abre otra forma, ¿no? De estar al lado de alguien que está armando algo relacionado con vos. Sí. Y bueno, te empiezan a cambiar cosas, obviamente, sí. Que por supuesto es para bien. Porque además, por otro lado, a mí, yo soy bastante, diría, están los artistas plásticos como que de cueva, y está el artista plástico que no es tan de cueva. Yo no soy tan de cueva. Bien. Entonces, para mí, a veces hasta puede haber sido conflictivo decir, me encanta esto, pero a la vez me cuesta encerrarme tanto, ¿viste? Porque es muy solitario el tema. Sí. ¿Y vos notaste una diferencia en tu obra? ¿Eso se notó en la obra? ¿Esta conjunción de la música? Bueno, yo justamente empecé con cosas nuevas, que ya las tenía como de alguna manera interiormente previsualizadas y quizás no me ponía a hacerlas. O sea, uno en la cabeza, por supuesto, tiene imágenes un montón, ¿no? Sobre todo yo que a veces veo muchas cosas y digo, ay, bueno, pero quiero ir para allá y hacer esto. Y a veces te explota, ¿viste? Porque para ahí no sos tan lineal, ¿no? Y bueno, y justo coincidió con que había cosas en mi cabeza que quería sacar. Y bueno, y justo empecé a sacarlas. Quizás, no sé si a raíz de la música o a raíz de qué, tomar otras líneas, otros caminos y bucear dentro de eso. Como decir, bueno, vamos para donde... No ponerse tan así, voy siempre para este lado. Sí, sí. Y bueno, y ver otros caminos, capaz que puede tener que ver también con eso de la influencia musical, ¿no? Sí. Y ahora vos igual seguís pintando a veces sin música o ahora esto es así. No, en realidad uno puede hacerlo. ¿Pero lo estás haciendo? Sí, en realidad generalmente estoy con la música, porque Por él está eso. todo el tiempo con la música y compartimos el mismo espacio. Bien. O sea, él está con sus instrumentos y yo estoy con mis instrumentos, que son, por supuesto, mucho más primitivos, rústicos, que los instrumentos de él, que son botones y que yo los miro y no entiendo nada, ¿viste? Así, Y sin embargo, es otro lenguaje, pero me parece bárbaro. Y sin embargo, y vos, acá se suma algo que a mí me interesa muchísimo, que es vos trabajás con otros pintores, pero acá tenemos un plus de trabajo entre ustedes. ¿Cuál es la diferencia? Cuando vos haces música para un pintor con el cual vas a decir, bueno, yo voy a musicalizar esta obra o voy a tomar este tiempo y cómo es la diferencia de compartir vida. Debo confesar que considero que tomé mucho más tiempo para trabajar que con cualquier otro pintor que jamás haya trabajado, por vivir juntos, Claro. por tener una relación profunda y afectiva, Claro. que bueno, trasciende el arte, pero que de alguna manera nos vincula en ese espacio y que, digamos, son dos cosas que vinieron de alguna manera por separado, pero juntas, ¿no? O sea, una cosa es nuestra relación como personas y todo lo que nos queremos como personas, y otra cosa es que, aparte, ella tenga una obra muy abundante que para mí es una inevitable fuente de inspiración desde el primer día que la conocí a ella. Sí. O sea, yo la conocí a ella y a su obra. Y con respecto a su obra, vi naturalmente, la primera vez que vi su obra, ya me imaginé cosas que quizás las hubiera trabajado como cualquier otro pintor o artista, como sí lo hago, pero en este caso en particular, por una cuestión lógica de tiempo, de estar más tiempo, la profundidad fue mucho mayor. Ese DVD que tenés ahí, digamos, contiene más o menos 1 año y medio de trabajo minucioso,
casi diario, donde fui tomando distintas pinturas de ellas, las fui recortando y animando, fui creando la música y también el espacio de diálogo y de poder trabajar, digamos, y reversionar las ideas muchas veces. A veces uno empieza con una cosa, después sigue con otra, después no le gusta, después cambia, te gusta, no te gusta. Bueno, también hubo algo que por ahí está esbozado en la charla, pero no fue dicho tan concretamente, que es lo siguiente. En toda una primera etapa yo trabajé con las obras que ella ya tenía pintadas. Bien. Y que de alguna manera, digamos, no había mi influencia musical en la composición de sus pinturas. Y eso me llevaba a mí a que, bueno, yo veía qué es lo que tenía, veía los cuadros, los fotografiábamos, qué sé yo, trabajaba con las fotografías. Y ahí compuse toda una serie de música que tiene toda una característica, ¿sí? Y que era lo que me sugería esa pintura. De alguna manera eran pinturas bastante alegres, armónicas, con mucha geometría. Y a comienzos de este año, ella toma un vuelco en la pintura y decide hacer un cambio estilístico en base a un requerimiento personal de ella que lo veníamos conversando. Simplemente ella me decía, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer esto, pero en realidad estaba haciendo otra cosa y yo estaba trabajando. Cuando ella se puso a pintar una nueva serie de cuadros que distaba notablemente de todas las series anteriores, para mí fue como ahí sí fue un desafío nuevo, decir, yo no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo musicalmente. Claro. Porque toda la parte cromática, todos los colores, las líneas, el estilo, ya me estaba sugiriendo otra cosa. Entonces, yo tenía un montón de música que quizás estaba esperando encontrar un lugar dentro de la pintura de ella, pero no podía esperar tranquilamente porque estaba tomando otro camino, pero ni bien ella cambió el estilo y empezó una nueva serie, dije, bueno, es perfecto acá como largo para todo esto, para todo este material, que bueno, que también tenía ganas de que exista, pero que necesitaba, digamos, como una orden de largada, es decir, bueno, necesitaba algo que me sugiera, ¿no? Entonces, un detonante, ¿no? Claro, un detonante, exacto. Viste que a veces es el detonante para emerger. Un poco lo que me gustaría que difundan es, bueno, yo me imagino que los que lo están viendo y escuchando esto, bueno, querrán ver todo esto. Entonces sé que van a estar en algún lugar por separado, pero al fin y al cabo juntos. Vos tenés una exposición ahora más tempranamente y vos también vas a ir a Rosario, creo. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntenos. En realidad las dos cosas estamos los dos vinculadas de un lado y del otro. La semana que viene, es decir... ¿Qué días de julio? Estamos hablando del 3 de julio. Miércoles 3. Bien. A las 19 horas en el Hotel A, que está en Ascuénaga y Beruti. Sí. Ahí se va a hacer una exposición de 5 pintoras abstractas, en las cuales está ella. Bien. Y mi trabajo ahí va a ser contextualizar la muestra a través de composiciones que hice en base a la pintura de ella. Bien. Eso es lo que está pasando inmediatamente. Ahora, este mes, inmediatamente. Después en septiembre estamos participando del Festival Sonoimágenes, organizado por la Universidad de Lanús y en este caso también por la Universidad Nacional de Rosario, se va a hacer en Rosario, y es un festival dedicado a la música electroacústica, que es una importante rama dentro de lo que es una rama bien formal dentro de lo que es la música experimental, donde vamos a estar trabajando también con la obra de ella a nivel de que, bueno, yo voy a presentar los videos que estoy haciendo y la música que compongo en base a esos videos, y bueno, vamos a estar los dos dando unas charlas de cómo hacemos esto. ¿Cómo es esto? Así que ahí tenemos dos posibilidades de Eso que... pasa en Rosario los primeros del 5 al 7 de septiembre. ¿Y hay inquietud cuando van a las muestras, el público van y encuentran pintura y música y entran para ver al músico y ven que está la pintura? Eso... a la gente le gusta, ¿no? Es como algo... Sí, ¿Qué les pregunta? No, a la gente le llama, yo creo que lo que más le llama la atención a la gente es el video. O sea, porque la gente está reacostumbrada a ver una muestra, ¿viste? Y está acostumbrada a escuchar un músico. Y también se da una muestra con música. Eso es bastante... Ahora, no es muy común el tema de que además aparezca un video con esa pintura, cómo está armado, y de repente, por ejemplo, en mi pintura, que es muy constructiva,
muy geométrica, él la va como cortando y entonces aparecen todas las formas. De alguna manera pareciera cómo se va armando una obra o cómo se va desarmando, cuál es la estructura, la composición, que por ejemplo para mí es súper importante. Para mí la estructura es la base de todo, por más que hagas una obra abstracta, ese es el dibujo es fundamental, o sea, para mí. Sí. Como era para Van Gogh y para todos, el dibujo es el esqueleto, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, él la estructura la empieza a mover y aparecen otras pinturas, incluso a veces cuando él arma el video, yo veo formas y digo, wow, esto puede ser otro cuadro, y entonces se me vienen 20.000 cuadros que tienen que ver con estas formas que aparecieron, ¿no? Sí. Y a la gente lo que le llama la atención es eso también, ver cómo un cuadro se empieza a mover y empieza a aparecer otro cuadro, ¿no es cierto? Y eso me parece que es lo más llamativo. Sobre todo si lo ves con una música de fondo que está tratando de meterse por ahí y aparece algo nuevo. Sí. O sea, Nosotros, les digo algo, Silvia. Eso es lo que a la gente le llama la atención más, me parece, el video. Seguramente, es como más impactante, como que te atrapa. Incluso hay gente que me ha dicho, pude entender el cuadro. A veces, con esto del arte abstracto, hay gente... pero hay mucho gente que entender. tiene esa necesidad. Hay gente que quiere entender. Quizás lo que estamos diciendo entender es interpretar o tener una sensación un poco más organizada, pongámosle. Pero el hecho del movimiento, de que todo un cuadro de Silvia vos lo puedas ver cómo aparece un plano, otro plano, una línea, otra línea, y se arma, a mucha gente le resulta más fácil a veces digerirlo. Es como que el hecho de ver cómo se arma le ayuda a verlo armado, ¿no? Y eso es algo que es un comentario que se ha repetido en varios lugares que hemos presentado la obra. Sí. Es muy lindo. Yo creo, estamos cerrando la entrevista, pero bueno, como siempre, yo seguiría conversando porque me encanta, me crea un montón de preguntas. Pero bueno, lo cierto es que la hemos conocido a Silvia Goitía, a Ulises Labaroni, esta propuesta entre la música que se ve y la pintura que se escucha, que es extraordinaria, y bueno, y el video que lo estarán viendo, y bueno, cuando quieran venir a contarnos cómo siguen exponiendo, dónde, cómo, dónde los encontramos, nos avisan. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y seguimos viendo esta historia que, si bien es una historia profesional, también es una historia de amor, y a mí eso me encanta. Así que bueno, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Adiós.